Vamos a empezar la reunión, como hemos dicho previamente, y vamos a hacerlo orando a Dios para que nos bendiga, nos acompañe en el culto que de esta forma vamos a empezar. Así que yo voy a pedirle a Eduardo que nos guíe en oración, ¿puede ser? Oramos y empezamos la reunión. Gracias. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos das una vez más esta oportunidad de poder estar reunidos aquí en tu casa. Damos gracias porque esta mañana hoy te pudimos adorar y alabar, Señor. Y ahora, Señor, al abrir esta reunión pedimos que la guía de tu Santo Espíritu, Señor, guíe todas las cosas y en las alabanzas que nos elevan a tu presencia, como también tu palabra que sea de poder. Ponemos todo en tus manos, dándote la gracia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, me parece muy bien. Hoy fue un día, costó un poco más llegar, hay más gente en la calle por el tema de las elecciones. Pero bueno, estamos contentos de volver a compartir este tiempo en la guía de Dios y volver a abrir la palabra como lo hacemos cada domingo por la mañana. Como siempre decimos, oramos a Dios para poder, a medida que el tiempo transcurra y si la situación sanitaria lo permite, ir abriendo nuevas actividades presenciales para que podamos seguir reuniéndonos, encuentros de jóvenes, por ejemplo, alguna reunión femenina, en fin, la idea es, si la condición sanitaria lo permite, ir incorporando nuevas actividades, volver también a la Cena del Señor, etcétera. Todo esto es lo que tenemos en carpeta, planeado, para que, si Dios lo permite, podamos hacerlo. Por supuesto, si la situación vuelve a niveles como los que tuvimos en el mes de abril, mayo, junio, bueno, habrá que retraerse otra vez. Pero esperamos, si Dios lo permite, que esto no ocurra y poder volver a incrementar la presencialidad que tanto bien nos hace y que es tal vez la manera de volver a una normalidad que no sé si vamos a tener como tuvimos hasta el 2020 en marzo, no sé si la normalidad va a ser esa, pero bueno, por lo menos intentar volver a lo que entendemos que es mucho más normal para nosotros. Vamos a cantar al Señor, canción número 2, vamos a repetir alguna canción de la que cantamos para que ir fijando las letras, las músicas y bueno, poder hacer una mejor alabanza para la gloria de Dios. Así que la canción 2 es la que está en pantalla, La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Paz, alegría, elementos fundamentales para la vida y que entendemos que están en aquellos que tenemos la bendición de conocer a Cristo como Salvador personal. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene que ya conoce a Jesús. Oh, el Cristo más precioso que el Señor, el Salvador, la conoce a Jesús. Salió con mucha más polenta o energía, como se dice ahora. Salió muy bien, gracias a Dios. Está cantando al Señor. Una canción que incorporamos al repertorio post-COVID, que es la canción número 137. No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el amor que Él da. A mi ser, su amor ha dado la libertad. La libertad.
hermanos, venimos bien, está hermoso lo que cantamos, no hay amor como el de Cristo, y este amor ha dado a nuestro ser, cantamos recién, basado en la palabra de Dios, la libertad, libres del pecado, libres de la condenación, libres de estar separados eternamente de Dios. Libres somos, con la libertad, dice la Biblia, con que Cristo nos hizo libres, y eso nos permite cantar alegres, convencidos del amor de Dios derramado en nuestro corazón. Canción número 146. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. ¿Quién se acuerda de esta canción? Menos que la otra vez, pero bueno, no importa, vamos a insistir, En medio de 1000 preguntas, dice la canción, tu amor me respondió. Qué hermoso es saber que en estas preguntas fundamentales para la vida hay respuesta en el Señor, en su persona, en su amor, en su misericordia. Vamos a cantar la 146, vamos a recordar un poquitito, a ver. Introducción. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir y vamos cerrando este tiempo sencillo pero hermoso de alabanza a nuestro Dios. Vamos a ver la Biblia, hermanos. Vamos a abrir la Escritura y vamos a mirar hoy como tema algunos aspectos en el libro de Habacuc. No se asusten. Habacuc está en la Biblia, Antiguo Testamento, un libro cortito, profecía, libro profético. Está entre los que llamamos los profetas menores. Pasamos al libro de Jonás. Antes del libro de Ageo está el libro de Habacuc. Viene Nahum, y después viene Habacuc, después viene Sofonías, viene Ageo, viene Zacarías, viene Malaquías y después viene el Nuevo Testamento. Pero ahí está Habacuc. Pasá Jonás. ¿Pasaron Jonás? ¿Sí? Pasá Miqueas. Y ahí tenés al toque el libro de Habacuc. ¿Estamos? No vamos a leer todo el libro de Habacuc, es un libro muy interesante para estudiar, yo los quiero interesar en esto, pero vamos a leer alguna parte de cada capítulo para pensar
en el tema que abarca Habacuc. En el capítulo 1 vamos a mirar la visión de un tiempo crítico. Ahora vamos a leer. En el capítulo 2 vamos a mirar la visión de Dios en tales tiempos. Y en el capítulo 3 vamos a mirar la fe verdadera puesta en práctica. 3 puntos para pensar. Los repito. Capítulo 1, la visión de un tiempo crítico. Capítulo 2, la visión de Dios en tales tiempos. Y capítulo 3, la fe verdadera puesta en práctica. Así que vamos a leer entonces, para comenzar nuestra meditación, en el capítulo 1 de Habacuc, versículo 2 al versículo 4. Solamente leeremos esto en este momento. Capítulo 1 de Habacuc, versículo 2, versículo 3 y versículo 4. ¿Están todos? ¿Alguno no lo encontró todavía? ¿No? ¿Ya estamos? Bien. Dice el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Bueno, todo el capítulo 1, hermanos queridos, tiene que ver con esto que leímos recién, la visión de un tiempo crítico. Como introducción voy a decir lo siguiente: Habacuc es un profeta del cual mucho no sabemos. Su nombre significa abrazo y su mensaje va dirigido a Judá en los tiempos de un rey llamado Joacim y antes del inminente cautiverio babilónico. La historia la tenemos en el libro de Reyes o de Crónicas. Ustedes, para poder ubicarse en el tiempo, tendríamos que leer todo esto, pero yo le digo para que, si ustedes van a casa a leer, sepan que para entender mejor las profecías hay que ir también a los libros históricos. Pero esto es como un tema introductorio. En ese clima escribe Habacuc y describe lo que leímos. El gran tema del libro es el tema de la fe, la cual prevalece más allá de las circunstancias. Si vas a estudiar Habacuc, tenés que saber que el gran tema del libro es el tema de la fe que prevalece más allá de las circunstancias. Habacuc fue llamado el abuelo de la Reforma, siendo aquel que declaró que el justo vivirá por la fe, capítulo 2, versículo 4, inspirando a Martín Lutero a rescatar esta verdad olvidada y regresar a los fundamentos del cristianismo. Allá por la Edad Media, Martín Lutero redescubrió este texto en la Biblia para rescatar algo que lamentablemente estaba olvidado en aquel tiempo. Carlos Morris, ya con el Señor, en su comentario sobre este libro, destaca 3 características de la fe. Capítulo 1 habla de la prueba de la fe. Capítulo 2 de la confianza de la fe. Y capítulo 3 del triunfo de la fe. Ahora, hemos leído el capítulo 1, plantea una situación crítica con 2 preguntas que habitualmente marcan los cuadros de crisis. Primera pregunta, ¿hasta cuándo? Y segunda pregunta, ¿por qué? ¿No es cierto, hermanos queridos, que cuando la mano viene mal, las mismas preguntas aparecen en nuestro horizonte? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué? Son preguntas naturales. No juzgamos al hermano que pregunta estas cosas cuando está mal, porque son preguntas naturales. ¿Hasta cuándo? Habacuc era un hombre de Dios en medio de un pueblo que se ha olvidado de Dios. Y él, como hombre de Dios, pregunta estas 2 cosas. ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué? El versículo 3 que leímos describe la realidad vivida. Aquí hay destrucción y violencia.
hay pleito y contienda. Y el versículo 4 agrega la corrupción imperante. Dice, la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, y el impío asedia al justo. Es decir, el mal prevalece y el justo está siendo asediado. Cuando uno continúa leyendo este capítulo 1, encuentra que el profeta describe a los hombres y los compara con los peces y los reptiles que no tienen quien los gobierne. Versículo 14 del capítulo 1. Después léanlo. Y el capítulo 2 amplía este panorama de cosas hablando de la codicia. Capítulo 2, versículo 6. Dice allí, no lo busquen, ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo? Pregunta también. Versículo 9 dice el capítulo 2, ¡ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido y escaparse del pueblo del mal! Habla también de la inmoralidad. Versículo 15, ¡ay del que da de beber a su prójimo, del que le acercas tu hiel y embriagas para mirar su desnudez! Y el versículo 18 y 19 habla de la idolatría. ¡Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate! ¿Podré enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Bueno, hermanos, panorama de situación que abarca el capítulo 1 y, como leímos, buena parte del capítulo 2. El tema entonces a mencionar es la visión de un tiempo crítico. Todo esto que leímos no nos es ajeno, ¿no es cierto? Todo esto que leímos no nos es ajeno. Hoy también hay destrucción y violencia. Hoy también hay pleito y contienda. Hoy también hay corrupción, codicia, inmoralidad e idolatría. Nada de lo que dice Habacuc no se es ajeno a vos y a mí. Si no, estaremos viviendo en otro planeta. Pero en este planeta, estas cosas pasan hoy. No son parte del pasado. Esto lo escribió Habacuc 600 años antes de Cristo. Fíjense cuánto tiempo pasó. Sin embargo, la palabra de Dios, como va a decir el tema de mañana, está vigente hoy. Por eso lo que leímos de este pasado tan remoto tiene parentesco con lo que nos ocurre en nuestro siglo XXI. ¿Cuál es la causa de todo esto? ¿Cuál era la causa en aquel tiempo? La causa era un Dios ausente y olvidado. El pueblo de Dios, las tribus de Judá, las tribus del sur, se habían olvidado de Dios y vivían de esta manera que leímos. La consecuencia es esto que ocurre. ¿Por qué estamos hoy como estamos? Porque nuestra sociedad posmoderna ha elegido vivir sin Dios. Dios somos nosotros. Y diría, hermanos queridos, con todo temor, así nos va, lamentablemente. Hemos decidido sacarlos del medio. La ausencia de Dios en los planes de Judá trajo su ruina y el cautiverio. Todos sus valores se perdieron. Y era entonces un pueblo a la deriva, como los peces y los reptiles del versículo 14 del capítulo 1. En este tiempo crítico y caótico, hermanos, el mensaje es: volvamos a poner en valor a Dios y a su palabra. Ello rescatará nuestras vidas del error y de la confusión imperantes. Porque está bien, el mundo afuera está confuso, pero el problema es si los confusos somos también nosotros. Porque a veces esto puede pasar, queridos hermanos. Estamos tan metidos en las cosas de acá, tan inmersos en la vorágine cotidiana, que a veces nos ocurre lo que le pasó a Judá. Dios pierde valor. Su palabra pierde vigencia para nosotros. Y estamos inmersos en el mismo caos que hay afuera. No hay paz, no hay gozo, no hay esperanza. Estamos como los de afuera. Así veía Habacuc a su propio pueblo, el pueblo de Dios. Los veía como los de afuera. Y preguntaba, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué? Hermanos queridos, pongamos en valor a Dios.
pongamos en valor su palabra, que como leemos y veremos mañana si nos podemos conectar, claro que está vigente, claro que está vigente. Todo el consejo de Dios, escuchaba cuando era joven, para el pueblo de Dios, decían en aquel tiempo. Y esto no ha cambiado. Todo el consejo de Dios es primero para el pueblo de Dios. Gran problema es cuando el propio pueblo de Dios olvida el consejo de Dios. ¿Qué queda entonces para los de afuera? ¿Qué queda entonces para el mundo? Que está pensando hoy a quién voy a votar, a quién voy a elegir. Pensando cambiar cosas que a nuestro humilde entender, queridos hermanos, no van a cambiar. A nuestro humilde entender. Cuando Dios no tiene lugar, los problemas no tienen una debida solución. Y Argentina no escapa a la orbe, al planeta entero, que ha decidido dejar a Dios. Bien dijo el Señor Jesucristo cuando vino a este mundo, mi reino no es de este mundo. Quien gobierna el mundo, sus costumbres y quien conduce el sistema, lamentablemente es Satanás. Por eso el mundo está como está y no va a cambiar fundamentalmente hasta que Cristo venga como la palabra de Dios enseña. Pero no me quiero ir por las ramas. Primer punto a mirar, la visión de un mundo crítico y de un pueblo en estado crítico. Habacuc, capítulo 1. Segundo tema, capítulo 2, la visión de Dios en medio de tales tiempos. Vamos a leer capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra de Dios. El profeta habla y dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. ¿Cuál queja? La del capítulo 1. ¿Hasta cuándo y por qué? Detalle, hermanos. Habacuc no se queja de Dios, se queja ante Dios, que es distinto. Hoy la gente se queja de Dios. Si Dios existe, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué hay infidelidad? Bla, 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 bla. Todo esto hay. Y hay esencialmente porque Dios no tiene lugar. No es problema, perdón lo que voy a decir, de Dios estas cosas que pasan. Es problema nuestro. Que hemos decidido a dejar a Dios a un lado. Y entendemos que somos más nosotros que Dios. En esa situación, bueno, acá estamos. Así que Habacuc se queja no de Dios, sino ante Dios. ¿Se entiende la diferencia? Versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y agrego el versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La visión de Dios en medio de tales tiempos. Más allá de los tiempos, Habacuc tiene puesta su mirada en Dios. En él espera, dice, para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Hay aquí una actitud de oración y de espera vigilante. Y hay también una certeza concreta. Y Jehová me respondió. Mis hermanos queridos, el tiempo de crisis y de conflicto es un tiempo para orar y esperar en el Señor. Recordemos algo. Si no oramos, la carne ocupará ese lugar. Y lejos de solucionar el conflicto se agravará. Repito el concepto. Si no oramos, la carne ocupará su lugar. Y cuando la carne ocupa el lugar de la oración, lejos de resolver el conflicto, el mismo va a agravarse. El salmista decía en el Salmo 73, versículo 25 y 26, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y agrega, mi corazón y mi carne desfallecen,
mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, cuando los encontró durmiendo en plena agonía, dijo él: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Habacuc eligió orar y buscar a Dios en ese tiempo, no enganchándose en la corrupción reinante. ¿Y cuál fue el resultado? Y Jehová me respondió. Qué bendición saber que Dios responde la oración. Salmo 41 dice: pacientemente esperó Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me sacó del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Queridos, Dios responde a la oración. Salmo 116, versículo 1 dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Salmo 18, versículo 5 dice: desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Y finalmente, Salmo 121, 1 y 2, que todos conocemos, dice: alzaré mis ojos a los montes, y pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, qué bendición. Jehová me respondió. No es una situación aislada. Toda la Biblia enseña y muestra que Dios responde la oración. Ahora, nuestra parte es: oramos a Dios. Oramos. El verso 3 dice, hablando de la visión: aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La respuesta de Dios siempre llega y nunca llega tarde. Repito, la respuesta de Dios siempre llega y nunca llega tarde. Sus tiempos siempre son los mejores. Esperemos, hermanos, siempre el tiempo de Dios y afirmemos nuestra confianza en sus planes y en su provisión. El salmista expresa, Salmo 73, versículo 28, la siguiente expresión: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. No dice que es bueno, dice que es el bien. ¿Se entiende? No dice que es lo bueno, es el bien. El bien supremo para vos y para mí es acercarnos a Dios. Salmo 145 dice: cercano está Jehová a todos los que lo invocan y a los que lo invocan de veras. El tiempo se va, hermanos, pero qué bueno es mirar este punto y este aspecto. Dios está en medio de estos tiempos críticos. Hay que buscarlo, hay que orar. Revaloricemos el sentido de la oración. Dale valor a la oración. A veces decimos: no es tiempo, no tengo tiempo para orar, como si la oración fuera un tiempo perdido. No. Lo primero que tengo que hacer es orar. Revaloricemos la oración. No dejemos que nos engañe el enemigo diciéndonos: no hay tiempo para orar, tengo otras cosas que hacer. Cuidado, no. La oración no es un tiempo perdido, es el tiempo mejor aprovechado para empezar tu día y tomar tus decisiones. Y termino porque el tiempo se va con el capítulo 3, hablando de la fe verdadera puesta en práctica. Capítulo 3, versículo 2. Leemos la siguiente expresión: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Versículo 17, que todos conocemos: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada
y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El libro concluye, con este cántico maravilloso. La oración del capítulo 3 es un cántico de reconocimiento a la obra de Dios. Y hay una declaración hermosa de principios. Dice, versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Acá hay dos principios fundamentales para una vida plena y victoriosa, más allá de todo. ¿Cuáles son los principios? Dios, oh Jehová. ¿Y cuál es el otro? He oído tu palabra y temí. Dios y su palabra son los principios fundamentales para la vida que tenemos que rescatar. Habacuc estaba sostenido sobre estas columnas y por ello expresa las palabras que leímos después. Aunque la higuera, el producto del olivo, los labrados, las ovejas, las vacas, la economía ausente, la ruina presente, yo, con todo, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Miren, queridos hermanos, una fe real se apoya en un Dios real y poderoso. Él trae satisfacción a la vida, aunque todo lo demás falte. Repito el concepto. Él trae satisfacción a la vida, aunque todo lo demás falte. Dice Baxter, un escritor, he aquí la alegría de la fe, el mejor gozo en las peores circunstancias. ¿Cuál es? Dios y su presencia. Aquí no hay masoquismo, hermanos queridos. No me gozo en los problemas. No me pongo contento porque me va mal. Eso es masoquismo. Aquí hay un Dios que está por encima de mis problemas. Y quien en su buena misericordia resuelve mis problemas. Y si no los resuelve, mi gozo está en él. Esteban fue apedreado, Hechos capítulo 7. Y Dios no lo libró de las piedras. Dijo Esteban, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Las piedras le llovieron, pero Dios estuvo con él. Este es el concepto, hermanos. Muchas veces Dios no me libra de los problemas como yo quisiera, pero Dios está conmigo en el problema que yo atravieso. Pienso en Hebreos 11, versículo 37, allí habla de los cielos de la fe y habla de personas que fueron aserradas, que fueron apedreadas, que fueron muertos a filo de espada, pero Dios estuvo con ellos, aunque les pasó lo que les pasó. Los amigos de Daniel, capítulos de Daniel, fueron puestos en el horno de los caldeos. Dios no los sacó del horno, sino que fue al horno con ellos. Y ellos decidieron hacer esto antes de honrar a otros dioses, que no sea el Dios vivo y verdadero. ¿Cuál es el secreto para estar así? Aunque los problemas siguen estando. El secreto es, Jehová el Señor es mi fortaleza y es el Dios de mi salvación. Cuando Dios es el Dios de mi salvación y es el Señor de mi vida, vivo esta experiencia, que repito, no es estar contento con los problemas, sino es estar bien por encima de los problemas. Este es el secreto de la vida plena, de la vida de Dios en mí. Pero para que esto sea así, primero, Dios tiene que ser mi salvación. ¿Es Dios mi salvación? He creído en Cristo como Salvador personal. He aceptado su obra como única y suficiente para salvarme. Bueno, si así lo hice, Dios es mi salvación. Y cuando Dios es mi salvación, puede ser mi Señor. Y entonces será mi fortaleza. ¿Se entiende, queridos? Dios está por encima de las circunstancias en la vida. En estos días oscuros, para la humanidad sin Dios, afirmemos día a día nuestras convicciones de fe
y apoyémonos en el Dios de nuestra salvación. Matthew Henry escribe la siguiente expresión y con esto termino. El gozo en Dios nunca está fuera de tiempo ni lugar. Más aún, nunca está en mejor sazón que cuando en el mundo nos encontramos con pérdidas y cruces. Pues es entonces cuando se muestra que nuestro corazón no está puesto en las cosas de este mundo, ni ligada a ellas nuestra felicidad. ¿Se entiende el concepto? El gozo en Dios nunca está fuera de tiempo ni de lugar. Podemos estar gozosos a pesar de las circunstancias. Por eso escribe Pablo a Filipenses en capítulo 4, estad siempre gozosos. Y lo escribe en la cárcel, solo y próximo a partir. Si pues, dice Pablo a los Colosenses, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira las cosas de arriba, no en la de la tierra. Oh hermanos, que el gozo de Dios sea nuestra porción todos los días. Habacuc, un escritor que escribió en un tiempo complicadísimo, muy difícil, pero un hombre que tenía en claro quién era Dios y qué podía ser Dios. Cuando el cautiverio, y con esto termino, se produjo, el pueblo volvió después de 70 años al lugar donde Habacuc escribía. Y lo primero que hizo el pueblo sobre las ruinas, esto lo vimos el 8 de agosto, lo primero que hizo fue armar el altar y adorar a Dios. No había nada en que gozarse. No había templo, no había casas, no había campos, no había nada. Pero estaba Dios. Por eso el altar. Hermanos, terminamos esta mañana. Levantemos el altar. Primero Dios, primero su presencia, primero su persona. Entonces tendremos una vida con esperanza, un gozo profundo y permanente, porque Dios es nuestra porción. Salmo 73, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Ojalá, queridos amigos y hermanos, sea la experiencia de cada uno de nosotros en lo personal. Dios bendiga la palabra, y si hay alguna duda sobre lo expuesto, disposición estoy para compartir y tratar de saldar aquello de lo que pueda haber quedado, pero deseamos que la palabra haga la obra en nuestra vida. Terminamos orando al Señor. Vamos a pedirle a Raúl que nos guíe Dios en oración y terminamos este momento. Oremos al Señor. Señor y Padre, te agradecemos en esta mañana por esta rica bendición que hemos tenido de poder estar una vez más en este lugar. Amén, Señor. Cantando estos hermosos coros, Padre, que alaban tu santo y divino nombre. Como así también haber escuchado tu palabra, que Amén, nos alienta, nos anima y nos ayuda a seguir adelante, Padre. Te damos gracias porque en ella podemos encontrar todo el sustento espiritual para nuestras vidas y para esta semana, Padre. Bendice tu palabra. Gracias por tu música, Padre amado. Y te pedimos que tú nos bendigas en este día y nos ayudes para gozarnos nuevamente contigo. Amén. Despídenos con tu paz, tu amor y tu misericordia. Te agradecemos todo esto en el nombre bendito y santo